Te despertaste esta mañana y antes de abrir los ojos ya sentiste esa presión familiar en el pecho. Esa ansiedad silenciosa que te acompaña desde hace tanto tiempo que ya ni la reconoces como extraña. Es el peso de vivir al límite, de contar cada peso, de postergar cada decisión importante, porque no hay margen para errores. Y lo más doloroso de todo es que te has acostumbrado. Has normalizado la supervivencia y has llamado a eso vida. Pero algo dentro de ti sabe que esto no es tu destino natural. Algo te susurra que fuiste diseñado para más que calcular si puedes permitirte un café o revisar el saldo antes de cada compra. Hay una parte de ti que recuerda cuando tenías sueños más grandes que solo llegar a fin de mes. Soy Salomón y quiero hablarte con la misma franqueza con la que me hablaría a mí mismo si estuviera en tu lugar. Porque he visto reyes vivir como mendigos y mendigos descubrir que llevaban una corona invisible. La diferencia nunca estuvo en lo que tenían en sus bolsillos, sino en lo que decidieron hacer con su mente. Hoy no vas a recibir consejos superficiales ni promesas mágicas. Vas a recibir una confrontación necesaria, porque vivir al límite no es solo una situación financiera. Es una postura mental que has adoptado sin darte cuenta. Y hasta que no cambies esa postura, seguirás siendo esclavo de circunstancias que en realidad puedes gobernar. En los próximos minutos vas a descubrir por qué la mayoría de las personas que viven al límite no tienen un problema de dinero, sino un problema de identidad. Vas a entender cómo pequeños cambios en tu forma de pensar pueden crear espacios de respiro que creías imposibles. Y más importante aún, vas a recuperar algo que has perdido sin darte cuenta. El poder de decidir quién eres, en lugar de solo reaccionar a lo que te pasa. Esto no es motivación barata. Es un llamado a despertar al rey que hay en ti, que se ha quedado dormido bajo el peso de las preocupaciones diarias. Si estás cansado de vivir en modo supervivencia y estás listo para reclamar tu trono, entonces quédate. Porque lo que viene a continuación puede cambiar no solo tu situación financiera, sino toda tu relación con la vida. Y si sientes que estas palabras resuenan contigo, si reconoces que hay algo más grande esperándote, suscríbete ahora mismo, porque este es solo el comienzo de una conversación que puede transformar completamente tu realidad. Número 1. La realidad de vivir al límite financiero. Hay un dolor que no se ve en las estadísticas. Un sufrimiento que no aparece en los noticieros ni en las conversaciones sociales. Es el dolor silencioso de quien vive al límite financiero. Y tú lo conoces mejor que nadie. Si alguna vez has sentido esa presión constante en el pecho cada vez que suena el teléfono, cada vez que llega un correo del banco, cada vez que tienes que decidir entre pagar una cuenta o comprar algo que necesitas, este dolor no es solo económico. Es emocional, es psicológico, es espiritual. Es la vergüenza de tener que decir que no a una invitación porque no puedes permitírtelo. Es el miedo que te despierta a las 3 de la mañana preguntándote cómo vas a resolver el próximo mes. Es la tensión que se acumula en tus hombros cuando revisas el saldo de tu cuenta y descubres que es menor de lo que esperabas. Como Salomón, he observado que la verdadera tragedia de vivir al límite no está en los números rojos de una cuenta bancaria. Está en lo que esos números rojos hacen con tu alma. Porque cuando vives constantemente preocupado por el dinero, tu mente se convierte en una prisión donde solo hay espacio para la ansiedad y el miedo. Imagina por un momento un recipiente que siempre está desbordándose. No importa cuánta agua le quites, siempre hay más presión llegando desde arriba. Así es vivir al límite financiero. No importa cuánto te esfuerces por controlar los gastos,
Siempre hay otra cuenta, otra emergencia, otro compromiso que supera tu capacidad de respuesta. Y lo más peligroso de todo es que con el tiempo, este estado de emergencia constante se vuelve tu nueva normalidad. Te acostumbras a vivir con esa presión. Te adaptas a calcular cada gasto, a postergar cada decisión importante, a vivir siempre un paso atrás de donde necesitas estar. Y cuando esto sucede durante meses o años, algo dentro de ti comienza a romperse. Conocí una vez a un hombre que había sido próspero. Tenía un negocio floreciente, una familia estable, planes para el futuro. Pero una serie de decisiones mal tomadas y circunstancias imprevistas lo llevaron al borde del abismo financiero. Lo que más me impactó no fue su situación económica, sino cómo había cambiado su forma de caminar, de hablar, de mirar a los ojos. Había perdido algo más valioso que el dinero. Había perdido la dignidad que viene de sentirse capaz de resolver los propios problemas. Este hombre me dijo algo que nunca olvidé. Salomón, cuando vives al límite durante mucho tiempo, dejas de creer que mereces algo mejor. Te convences de que esta es tu realidad natural y que cualquier otra cosa está fuera de tu alcance. Esas palabras contenían una verdad terrible y poderosa, porque el endeudamiento, cuando se prolonga, se convierte en algo más que una carga financiera. Se convierte en una prisión emocional donde cada día despiertas sabiendo que le debes algo a alguien, que no tienes el control de tu propia vida, que estás viviendo con recursos que no son tuyos. Y esa sensación de dependencia constante corroe algo fundamental en el espíritu humano: la capacidad de creer en tu propio poder. El ciclo es despiadado. Entra el salario, se va a las deudas, y lo que queda apenas alcanza para los gastos básicos. Y si queda algo, lo más probable es que una emergencia imprevista se lo lleve antes de que puedas respirar. Mes tras mes, el mismo patrón. La misma sensación de estar corriendo en una cinta sin fin, gastando energía pero sin avanzar realmente. Lo que más me duele observar es cómo esta situación destruye la capacidad de soñar. Cuando toda tu energía mental está consumida en resolver el presente inmediato, no queda espacio para imaginar un futuro diferente. No hay tiempo para planear, para crear, para construir algo más grande. Solo hay tiempo para sobrevivir. Y aquí está la trampa más sutil de todas. La mente humana es extraordinariamente adaptable. Cuando vives en supervivencia durante suficiente tiempo, tu cerebro ajusta tus expectativas hacia abajo. Comienzas a pensar que vivir al límite es normal, que la mayoría de las personas luchan así, que no hay alternativa real. Te resignas. Pero yo te digo esto con la autoridad de quien construyó una fortuna que duró generaciones. La resignación es el enemigo más peligroso de la prosperidad, más peligroso que la falta de dinero, más peligroso que las circunstancias adversas, más peligroso que cualquier crisis externa, porque cuando te resignas, dejas de buscar soluciones. Cuando te resignas, aceptas que tu situación actual es permanente. El ahogo financiero no es solo metáfora. Es una realidad física que millones de personas experimentan cada día. Es la sensación literal de no poder respirar cuando piensas en tus obligaciones. Es el peso en el pecho que te acompaña desde que abres los ojos hasta que logras dormirte. Es la constante sensación de estar a punto de ahogarte en un mar de responsabilidades que no puedes cumplir. Y lo más trágico de todo es que este estado crónico de presión no solo afecta tu situación financiera, afecta tu salud, porque el estrés constante deteriora tu cuerpo, afecta tus relaciones,
Porque es difícil ser generoso y amoroso cuando estás constantemente preocupado por el dinero. Afecta tu trabajo, porque una mente ansiosa no puede ser creativa ni productiva. Afecta tu fe, porque es difícil creer en un futuro mejor cuando el presente es tan abrumador. Pero quiero que entiendas algo fundamental. El hecho de que hayas llegado al límite no significa que seas débil, incapaz o inferior. Significa que has estado viviendo sin las herramientas adecuadas para manejar tu realidad financiera. Y esas herramientas no son complicadas. No requieren un título universitario. No necesitan una inteligencia excepcional. Requieren algo mucho más simple pero mucho más poderoso: la decisión de cambiar. Porque vivir al límite financiero es, en su esencia, vivir sin gobierno sobre tu propia vida. Es permitir que las circunstancias te dirijan en lugar de dirigir tú las circunstancias. Y mientras sigas en ese patrón, mientras sigas reaccionando en lugar de actuar, el límite seguirá siendo tu casa. Número 2. La visión de Salomón sobre la escasez. Cuando observo la escasez que consume a tantos en esta época, veo el mismo patrón que observé hace miles de años. No es la falta de recursos lo que mantiene a las personas en la pobreza, es la falta de sabiduría para manejar lo que tienen. La verdadera miseria no nace de tener poco, sino de desperdiciar mucho. Permíteme contarte lo que he aprendido observando tanto a reyes como a mendigos. La diferencia entre la abundancia y la escasez raramente está en la cantidad de dinero que ingresa, sino en la calidad de las decisiones que se toman con ese dinero. He visto personas con ingresos modestos construir fortunas sólidas, y he visto personas con ingresos abundantes vivir en la desesperación financiera. La sabiduría es el antídoto contra la escasez, pero no la sabiduría como concepto abstracto, sino la sabiduría como práctica diaria. Es la capacidad de ver más allá del impulso inmediato, de distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas, de entender que cada decisión financiera es una semilla que plantarás en tu futuro. Hay una frase que resume la trampa en la que caen millones de personas. La casa del necio consume todo lo que gana. Esta no es una observación cruel, es una descripción precisa de un patrón destructivo que se repite generación tras generación. El necio no es necesariamente una persona de poca inteligencia. Es alguien que vive sin discernimiento, sin la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que construye y lo que destruye. Piensa en esto. Hay personas que, sin importar cuánto ganen, siempre están en la misma situación financiera. Pueden duplicar sus ingresos y en 6 meses estar exactamente igual de ahogados que antes. ¿Por qué sucede esto? Porque sus gastos crecen automáticamente para consumir todo lo que ingresa. No hay contención, no hay disciplina, no hay visión de futuro. Solo hay consumo. Imagina un saco con agujeros en el fondo. No importa cuánta agua le eches, nunca se llenará porque todo se escapa por abajo. Así funcionan las finanzas de quien no entiende el principio fundamental de la prosperidad. Primero debes tapar los agujeros, después puedes llenar el recipiente. Pero la escasez prolongada hace algo más siniestro que simplemente vaciar tu cuenta bancaria. Destruye tu dignidad. Y cuando digo dignidad, no me refiero al orgullo superficial o a la imagen que proyectas hacia otros. Me refiero a esa convicción profunda de que mereces una vida mejor, de que tienes el derecho y la capacidad de crear abundancia para ti y los tuyos. Recuerdo a una mujer que conocí en los mercados de Jerusalén. Había sido próspera en su juventud, pero una serie de malas decisiones la habían llevado a la pobreza. Lo que más me impactó no fue su situación material, sino la forma en que hablaba de sí misma.
Se había convencido de que merecía esa vida de carencias, de que era su destino natural, de que cualquier aspiración a algo mejor era una ilusión peligrosa. Esta es la verdadera tragedia de la escasez prolongada. No solo te quita recursos, te quita esperanza. No solo te empobrece materialmente, te empobrece espiritualmente. Te hace creer que la abundancia es para otros, que tú no tienes derecho a ella, que debes conformarte con sobrevivir. Y aquí está la mentira más destructiva que la escasez planta en tu mente. Que tu situación actual es permanente, que no hay salida, que así son las cosas y así serán siempre. Esta mentira es tan poderosa que muchas personas dejan de buscar alternativas, dejan de luchar por algo mejor, se resignan a una vida que está muy por debajo de su potencial. Pero yo te digo esto con la autoridad de quien observó los patrones de la riqueza y la pobreza durante décadas. La escasez es una situación temporal que se vuelve permanente solo cuando la aceptas como tal. Cuando dejas de ver alternativas, cuando dejas de buscar soluciones, cuando dejas de creer que mereces algo mejor. La sabiduría comienza con el reconocimiento honesto de tu realidad actual, pero no se detiene ahí. Continúa con la comprensión de que esa realidad puede cambiar, de que tienes más poder del que crees, de que pequeñas decisiones consistentes pueden crear grandes transformaciones con el tiempo. He observado que las personas prósperas comparten ciertas características que van más allá de su situación financiera actual. Tienen una relación diferente con el tiempo. Piensan en términos de años, no de días. Tienen una relación diferente con el dinero. Lo ven como una herramienta para crear, no como algo que se debe consumir inmediatamente. Tienen una relación diferente consigo mismas. Se ven como creadoras de su destino, no como víctimas de las circunstancias. La escasez mental es más peligrosa que la escasez material, porque crea un techo invisible sobre tus posibilidades. Cuando piensas desde la escasez, tus decisiones están motivadas por el miedo, por la urgencia, por la desesperación. Y las decisiones tomadas desde estos estados emocionales raramente producen resultados prósperos. Por el contrario, la abundancia mental te permite tomar decisiones desde la paz, desde la claridad, desde la visión de largo plazo. Te permite invertir en lugar de solo gastar, crear en lugar de solo consumir, construir en lugar de solo sobrevivir. Pero aquí está la paradoja. Para desarrollar abundancia mental, a menudo necesitas comenzar actuando con abundancia, aunque materialmente tengas poco. Esto significa ser generoso con lo poco que tienes. Significa invertir en tu educación, aunque el dinero esté apretado. Significa pensar en términos de construcción, aunque estés en modo supervivencia. Porque la abundancia no es un destino al que llegas, es una mentalidad desde la cual operas. Y esa mentalidad puede desarrollarse independientemente de tu situación financiera actual. De hecho, desarrollar esa mentalidad es a menudo el primer paso necesario para cambiar tu situación financiera. La sabiduría me enseñó que la verdadera riqueza no está en poseer mucho, sino en necesitar poco para ser feliz y en tener la capacidad de crear más cuando sea necesario. La verdadera pobreza no está en tener poco, sino en necesitar mucho para sentirse completo y en carecer de la capacidad de crear algo mejor. Y por eso te digo, si estás viviendo en escasez, si sientes que la falta de dinero controla tu vida, si has comenzado a creer que mereces menos de lo que deseas, entonces es hora de despertar. No a la realidad de tus circunstancias actuales, sino a la realidad de tu potencial dormido. Porque dentro de ti hay capacidades que no has descubierto, soluciones que no has considerado, caminos que no has explorado.
La escasez solo es permanente para quienes se resignan a ella. Número 3. El peligro de vivir en automático. Hay una tragedia silenciosa que se desarrolla en la vida de millones de personas cada día, y es posible que tú seas uno de ellos sin darte cuenta completamente. Es la tragedia de vivir en automático, de despertar cada mañana y repetir los mismos patrones, tomar las mismas decisiones, seguir los mismos hábitos que te han traído exactamente al lugar donde estás ahora. Y si donde estás ahora es al límite financiero, entonces vivir en automático es tu enemigo más peligroso. Cuando digo vivir en automático me refiero a esa forma de existir donde las decisiones se toman por impulso, por costumbre, por reacción emocional, pero nunca por diseño consciente. Es comprar algo porque lo viste y lo deseaste, sin preguntarte si realmente lo necesitas o si tienes el dinero para pagarlo. Es mantener gastos que ya no te sirven porque siempre los has tenido. Es seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. La mente humana está diseñada para automatizar comportamientos porque eso ahorra energía mental. Cuando algo se vuelve automático, ya no tienes que pensar en ello, simplemente lo haces. Esto es útil para cosas como caminar o respirar, pero se vuelve destructivo cuando automatizas decisiones que requieren reflexión consciente, especialmente las decisiones financieras. Permíteme pintarte un cuadro que reconocerás. Despiertas por la mañana y antes de levantarte ya estás revisando tu teléfono. Camino al trabajo te detienes en la misma cafetería y compras el mismo café costoso. En el almuerzo ordenas comida porque no planificaste qué comer. Por la tarde, para desestresarte del trabajo, compras algo online. En la noche, para relajarte, ves televisión y entre los programas absorbes anuncios que crean nuevos deseos en tu mente. Los fines de semana gastas dinero en entretenimiento porque te lo mereces después de una semana difícil. Ninguna de estas acciones por sí sola te arruinará. Pero cuando se convierten en patrones automáticos, cuando se repiten día tras día, semana tras semana, mes tras mes, se acumulan en una fuerza devastadora que consume tu capacidad de crear riqueza. Y lo más peligroso es que no lo notas porque cada gasto individual parece pequeño e insignificante. Esta es la trampa del gasto automático. Nunca se siente como mucho dinero en el momento, pero se acumula como una avalancha a lo largo del tiempo. Es como una fuga pequeña en una tubería que parece insignificante, pero que puede inundar una casa si no se repara. Pero vivir en automático no solo afecta tus gastos, afecta toda tu capacidad de crear una vida próspera. Porque cuando vives en automático, no tienes visión. Cuando no tienes visión, no puedes hacer planes. Cuando no puedes hacer planes, no puedes construir algo mejor de lo que tienes ahora. Te quedas atrapado en un presente perpetuo donde solo reaccionas a lo que sucede, pero nunca creas lo que quieres que suceda. Recuerdo a un comerciante que conocí en mis viajes. Era un hombre inteligente y trabajador, pero siempre estaba en dificultades financieras. Un día lo observé durante toda una semana y descubrí algo revelador. Cada decisión que tomaba era una reacción a algo inmediato. Si un cliente le pedía un descuento, lo daba sin calcular si podía permitírselo. Si veía una oportunidad de comprar mercancía barata, la compraba sin considerar si tenía espacio para almacenarla o clientes para venderla. Si tenía un día bueno de ventas, gastaba el dinero extra en celebración. Este hombre vivía completamente en automático, sin ningún plan, sin ninguna visión de hacia dónde quería llevar su negocio. Y por eso, a pesar de trabajar duro todos los días, permanecía siempre en el mismo lugar.
Sus decisiones automáticas lo mantenían atrapado en un ciclo que nunca lo llevaba a la abundancia. Y aquí está el punto crucial. La vida que tienes ahora es el resultado acumulado de todas las decisiones automáticas que has tomado hasta este momento. Si tu situación financiera no es lo que deseas, es porque tus patrones automáticos no están alineados con tus metas conscientes. Hay una desconexión entre lo que dices que quieres y lo que realmente haces cada día. La normalización de la supervivencia es otro aspecto peligroso de vivir en automático. Cuando has estado viviendo al límite durante mucho tiempo, tu mente comienza a aceptar ese estado como normal. Dejas de ver alternativas porque tu atención está completamente consumida por las urgencias del momento. Es como conducir un auto mirando solo el metro que tienes adelante. Puedes evitar chocar inmediatamente, pero no puedes llegar a ningún destino específico. Esta normalización es insidiosa porque se siente como realismo. Te dices a ti mismo que estás siendo realista sobre tu situación, que no puedes permitirte soñar con algo mejor, que debes enfocarte en sobrevivir hoy. Pero lo que realmente está sucediendo es que has entrenado tu mente para no ver oportunidades, para no imaginar posibilidades, para no creer en tu capacidad de crear cambio. Vivir reaccionando constantemente es quizás la característica más destructiva de la vida en automático. Cuando reaccionas, no tienes control. Cuando reaccionas, las circunstancias te dirigen. Cuando reaccionas, eres como una hoja en el viento. Puedes moverte mucho, pero no puedes elegir hacia dónde ir. Reaccionar significa que la cuenta que llega determina cómo te sientes. Reaccionar significa que la emergencia imprevista define tus prioridades. Reaccionar significa que el estado de tu cuenta bancaria determina tu nivel de estrés. Cuando vives reaccionando, has entregado el control de tu vida emocional y financiera a factores externos. Pero aquí está la verdad liberadora. Puedes salir del modo automático en cualquier momento. La capacidad de hacer una pausa, de observar tus patrones, de hacer preguntas conscientes sobre tus decisiones, esa capacidad está siempre disponible para ti. No requiere dinero extra, no requiere circunstancias perfectas, no requiere que alguien más cambie. Solo requiere que decidas despertar. Despertar significa comenzar a preguntar ¿por qué? Antes de cada decisión financiera. ¿Por qué estoy comprando esto? ¿Por qué estoy manteniendo este gasto? ¿Por qué estoy eligiendo la opción más fácil en lugar de la opción más inteligente? Estas preguntas simples pueden romper años de patrones automáticos destructivos. Despertar significa desarrollar lo que yo llamo conciencia financiera. La capacidad de ver la conexión entre tus decisiones diarias y tus resultados a largo plazo. Significa entender que cada peso que gastas es un voto por el tipo de futuro que quieres crear. Significa reconocer que tus recursos son limitados y por lo tanto deben ser dirigidos conscientemente hacia lo que realmente importa. Cuando sales del modo automático, recuperas algo invaluable: tu poder de elección. Ya no eres víctima de tus impulsos. Ya no eres esclavo de tus hábitos. Ya no eres rehén de las circunstancias. Te conviertes en el arquitecto consciente de tu propia vida. Y ese es el primer paso, el paso más importante hacia la transformación real de tu situación financiera. Número 4. Un llamado a la lucidez y al propósito. Hay momentos en la vida cuando lo más valiente que puedes hacer es detenerte completamente. En medio del caos de facturas pendientes, de presiones laborales, de responsabilidades familiares, de todas las voces que te gritan que corras más rápido, trabajes más duro, hagas más sacrificios. En medio de todo ese ruido,
Lo más revolucionario que puedes hacer es parar y escuchar. Te hablo con la autoridad de quien observó que la mayoría de las decisiones destructivas se toman en movimiento, bajo presión, sin tiempo para la reflexión. Te hablo como alguien que entendió que la verdadera sabiduría no nace de la acción frenética, sino del silencio consciente. Si estás viviendo al límite financiero, si sientes que tu vida se te escapa de las manos, si cada día es una carrera desesperada por mantenerte a flote, entonces lo que necesitas no es más velocidad. Lo que necesitas es lucidez. La lucidez es la capacidad de ver tu situación con claridad total, sin los filtros de la autocompasión, sin las excusas que te has repetido tantas veces que las crees verdades, sin la negación que te protege del dolor, pero también te impide encontrar soluciones reales. La lucidez es dolorosa porque te obliga a confrontar la brecha entre donde estás y donde quieres estar. Pero es también liberadora porque solo puedes cambiar lo que primero estás dispuesto a ver. Cuando te detienes realmente, cuando silencias todas las distracciones y te enfrentas a tu realidad sin filtros, aparecen preguntas incómodas que has estado evitando. ¿Cómo llegaste realmente hasta aquí? ¿Qué patrones has estado repitiendo que te mantienen atrapado? ¿Qué estás fingiendo no saber sobre tu situación? ¿Qué excusas te has estado contando que ya no te sirven? Estas preguntas no son para castigarte, son para liberarte. Porque mientras sigas evitando la verdad completa sobre tu situación, seguirás tomando decisiones basadas en información incompleta. Y las decisiones basadas en información incompleta raramente producen resultados completos. Imagina que estás perdido en un bosque. Puedes seguir caminando en círculos, esperando que eventualmente encuentres la salida por accidente. O puedes detenerte, subir a un árbol alto, observar el panorama completo, identificar hacia dónde necesitas ir y después caminar en esa dirección con propósito. La primera opción requiere más energía, pero produce menos resultados. La segunda opción requiere menos energía, pero produce resultados definitivos. Esto es lo que significa parar para escuchar y observar. Es subir al árbol de la perspectiva para ver tu situación desde arriba, para entender los patrones que no puedes ver cuando estás corriendo en círculos en el nivel del suelo. Permíteme contarte sobre un principio que he observado una y otra vez. Las personas que cambian sus vidas radicalmente no son necesariamente las más inteligentes, las más talentosas o las que tienen mejores circunstancias. Son las que primero desarrollan claridad absoluta sobre su situación actual y después desarrollan claridad absoluta sobre hacia dónde quieren ir. Esta claridad no es opcional. No puedes crear un plan efectivo sin primero entender completamente dónde estás parado. No puedes tomar decisiones sabias sin primero reconocer qué decisiones te trajeron hasta aquí. No puedes cambiar patrones que no estás dispuesto a examinar. Pero la lucidez va más allá del diagnóstico de tu situación actual. La verdadera lucidez incluye el reconocimiento de tu poder, porque aquí está lo que la mayoría de las personas en dificultades financieras han olvidado. Tienes más poder del que crees. Has entregado tanto de tu poder a las circunstancias, a otras personas, a fuerzas externas, que has comenzado a creer que eres impotente. Pero esa es una ilusión. Tu poder radica en tu capacidad de elegir. No puedes elegir todas las circunstancias que llegan a tu vida, pero sí puedes elegir cómo respondes a esas circunstancias. No puedes controlar cuánto dinero tienes hoy, pero sí puedes controlar qué haces con el dinero que tienes. No puedes cambiar las decisiones que tomaste en el pasado, pero sí puedes cambiar las decisiones que tomas a partir de ahora. Reiniciar con intención es diferente a simplemente hacer cambios superficiales.
Cambiar de trabajo sin cambiar de mentalidad te llevará a los mismos problemas en un lugar diferente. Eliminar algunos gastos sin desarrollar disciplina real te llevará a crear nuevos gastos que consuman el dinero ahorrado. Reorganizar tu presupuesto sin cambiar tu relación fundamental con el dinero te mantendrá en el mismo ciclo con diferentes números. Reiniciar con intención significa decidir conscientemente quién quieres ser a partir de este momento. No solo qué quieres hacer, sino quién quieres ser. Porque las acciones fluyen de la identidad. Si te sigues viendo como alguien que no es bueno con el dinero, continuarás tomando decisiones financieras pobres. Si te sigues viendo como víctima de las circunstancias, continuarás esperando que las circunstancias cambien en lugar de cambiarlas tú. Pero si comienzas a verte como el arquitecto de tu propia vida, como alguien capaz de crear soluciones, como alguien que merece abundancia y tiene el poder de crearla, entonces tus acciones comenzarán a alinearse con esa nueva identidad. Y aquí está la verdad más poderosa que puedo compartir contigo. Dentro de ti hay un rey dormido. No me refiero a una fantasía o a una metáfora vacía. Me refiero a esa parte de ti que es capaz de gobernar, de planear, de crear orden desde el caos, de construir algo más grande que tus circunstancias actuales. Esa parte existe en ti, pero ha estado dormida bajo el peso de las preocupaciones, las decepciones, el cansancio de luchar sin resultados claros. El rey dentro de ti no acepta la mediocridad como destino permanente. No se conforma con sobrevivir cuando puede prosperar. No reacciona constantemente a las crisis porque las anticipa y se prepara para ellas. No vive en modo supervivencia porque entiende que su función es crear, no solo conservar. Despertar a este rey interno requiere que asumas completa responsabilidad por tu vida. No responsabilidad como culpa, sino responsabilidad como poder. Significa dejar de buscar a quién culpar por tu situación y comenzar a buscar qué puedes cambiar. Significa dejar de esperar que alguien más venga a rescatarte y comenzar a rescatarte a ti mismo. Esta responsabilidad total es liberadora porque te devuelve el control. Mientras busques factores externos para explicar tu situación, esos factores externos también tendrán el poder de cambiarla. Pero cuando asumes responsabilidad total, recuperas poder total para crear cambio. El llamado a la lucidez no es suave ni cómodo. Te pide que confrontes verdades que has estado evitando, que abandones excusas que se han vuelto cómodas, que asumas un nivel de responsabilidad que quizás no has estado dispuesto a asumir, pero es también el único camino hacia la libertad real. Porque la libertad no llega cuando tus circunstancias son perfectas. La libertad llega cuando desarrollas la capacidad de crear las circunstancias que deseas, independientemente de dónde comiences. Número 5. Cambios prácticos con significado espiritual. Existe una conexión profunda entre la disciplina financiera y el crecimiento espiritual que la mayoría de las personas no comprende. Cada decisión que tomas con tu dinero es también una decisión sobre quién eres y en quién te estás convirtiendo. Cada gasto refleja tus valores reales, no los valores que dices tener, sino los valores que demuestras con tus acciones. Y por eso, los cambios prácticos en tu manejo del dinero no son solo estrategias financieras, son actos de transformación personal. Cuando hablo de eliminar desperdicios ocultos, no me refiero solo a encontrar formas de ahorrar dinero. Me refiero a desarrollar la conciencia para ver dónde estás permitiendo que tu vida se filtre sin propósito, sin intención, sin beneficio real. Esas suscripciones que ya no usas, pero que sigues pagando automáticamente.
Esas comisiones bancarias que nunca cuestionas, esos pequeños gastos diarios que no notarías individualmente, pero que se acumulan como gotas de agua que pueden llenar un balde. Estos desperdicios son como heridas pequeñas que no duelen individualmente, pero que juntas pueden debilitar todo tu cuerpo financiero. Y lo más significativo no es la cantidad de dinero que representan, sino lo que revelan sobre tu nivel de atención y cuidado hacia tu propia vida. Cuando permites que el dinero se escape sin conciencia, estás permitiendo que tu vida se escape sin conciencia. Cuando no prestas atención a los pequeños gastos, es probable que tampoco estés prestando atención a las pequeñas decisiones diarias que determinan la dirección de tu futuro. Por eso, el proceso de identificar y eliminar estos desperdicios es más que un ejercicio de ahorro. Es un ejercicio de despertar. Es comenzar a prestar atención real a tu vida, a tus patrones, a las formas en que estás permitiendo que tu energía y recursos se dispersen sin propósito. Recuerdo a un hombre que vino a pedirme consejo porque no podía entender por qué siempre estaba sin dinero a pesar de tener un ingreso decente. Cuando examinamos juntos sus gastos, descubrimos que estaba gastando casi el equivalente a un salario mínimo al mes en pequeñas compras que ni siquiera recordaba haber hecho. Un café aquí, una aplicación allá, una compra impulsiva en el supermercado, propinas excesivas para demostrar generosidad, comidas fuera de casa porque no había planificado qué comer. La revelación no fue solo financiera, fue espiritual. Este hombre se dio cuenta de que estaba viviendo sin intención, permitiendo que sus impulsos dirigieran sus decisiones, gastando dinero para llenar vacíos emocionales que el dinero no podía llenar realmente. Eliminar esos desperdicios no solo mejoró su situación financiera, transformó su relación consigo mismo. Aprender a decir no a lo superfluo es quizás la disciplina más importante que puedes desarrollar, no solo financieramente, sino en todos los aspectos de tu vida. Porque lo superfluo no es solo lo que no necesitas, es lo que te distrae de lo que realmente importa. Es lo que consume tu atención, tu energía, tu dinero, tu tiempo, sin contribuir realmente a tu bienestar o a tus metas más profundas. Vivimos en una cultura que constantemente te está vendiendo más cosas para comprar, más experiencias para consumir, más formas de gastar tu dinero. Y cada mensaje publicitario está diseñado para hacerte sentir que lo que tienes no es suficiente, que necesitas algo más para ser feliz, exitoso, completo. Desarrollar la capacidad de decir no a estas presiones no es solo una habilidad financiera, es una forma de resistencia espiritual. Es reclamar tu derecho a definir por ti mismo qué es lo que realmente necesitas para una vida plena. Es liberarte de la tiranía del consumo constante y descubrir que la verdadera satisfacción no viene de tener más, sino de necesitar menos. Pero decir no a lo superfluo no significa vivir en privación o negarte todo placer. Significa ser selectivo, ser intencional, elegir conscientemente en qué vale la pena gastar tu dinero y en qué no. Significa invertir en lo que realmente mejora tu vida y eliminar lo que solo la complica. La habilidad de negociar es otra práctica que va mucho más allá del dinero. Cuando negocias precios, cuando buscas mejores términos para tus deudas, cuando pides descuentos, no solo estás tratando de ahorrar dinero, estás desarrollando la capacidad de abogar por ti mismo, de no aceptar automáticamente la primera opción que te presentan, de creer que mereces mejores condiciones. Muchas personas evitan negociar porque lo ven como algo incómodo, como si fuera inadecuado o codicioso. Pero la negociación es simplemente la práctica de buscar acuerdos que beneficien a ambas partes.
Es reconocer que la mayoría de los precios y términos tienen algo de flexibilidad y que es legítimo buscar las mejores condiciones posibles para tu situación. Cuando desarrollas habilidades de negociación, desarrollas también confianza en ti mismo, capacidad de comunicación, habilidad para encontrar soluciones creativas. Estas son habilidades que te servirán no solo para ahorrar dinero, sino para crear más oportunidades en todos los aspectos de tu vida. Pero quizás la práctica más transformadora de todas es buscar sabiduría con humildad. Esto significa reconocer que no tienes todas las respuestas, que hay personas que han recorrido el camino que tú estás comenzando, que puedes aprender de sus errores y de sus éxitos. La humildad para buscar consejo es una de las características más consistentes de las personas prósperas, no porque sean inseguros o incapaces, sino porque entienden que la sabiduría colectiva es más poderosa que la inteligencia individual. Entienden que es más inteligente aprender de los errores de otros que insistir en cometer todos los errores por ti mismo. Esto puede significar leer libros de personas que han superado situaciones similares a la tuya, buscar mentores que puedan guiarte, unirte a grupos de personas que están trabajando en metas similares, o simplemente estar dispuesto a hacer preguntas y escuchar respuestas que quizás no quieras oír. La combinación de estas prácticas: eliminar desperdicios, decir no a lo superfluo, negociar conscientemente, buscar sabiduría con humildad, crea algo poderoso, un nuevo patrón de vida basado en la intención en lugar del impulso, en la conciencia en lugar del automatismo, en la sabiduría en lugar de la reacción emocional. Estos no son cambios que debes implementar de una vez. Son prácticas que puedes desarrollar gradualmente, una decisión a la vez, un día a la vez. Pero cuando las adoptas consistentemente, no solo cambian tu situación financiera, cambian tu relación contigo mismo. Te devuelven el sentido de control, de propósito, de dignidad que viene de saber que estás dirigiendo conscientemente tu vida en lugar de simplemente reaccionar a ella. Y aquí está la verdad más profunda. Estos cambios prácticos son en realidad ejercicios espirituales disfrazados. Cada vez que eliges la disciplina sobre el impulso, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que dices no a lo que no necesitas, estás diciendo sí a lo que realmente importa. Cada vez que buscas sabiduría con humildad, estás reconociendo que hay algo más grande que tu perspectiva limitada. Al final, la transformación financiera real no es solo sobre tener más dinero. Es sobre convertirte en el tipo de persona que maneja sabiamente los recursos que se le confían. Y esa transformación comienza con pequeños actos de conciencia que, acumulados en el tiempo, crean una vida completamente diferente. Número 6. Ejemplos y confrontaciones para la transformación. La transformación real nunca es cómoda. Si fuera cómoda, todos estarían transformándose constantemente. Pero la realidad es que la mayoría de las personas prefieren la familiaridad del sufrimiento conocido que la incertidumbre del cambio necesario. Y por eso, si estás viviendo al límite financiero, necesitas algo más que motivación suave y palabras de aliento. Necesitas una confrontación directa con la realidad de tu situación y una comprensión clara de lo que realmente se requiere para cambiarla. Permíteme ser completamente directo contigo. Si estás al límite financiero en este momento, no llegaste ahí por casualidad. No llegaste ahí porque el universo conspira contra ti. No llegaste ahí porque no tienes talento o capacidad. No llegaste ahí porque las circunstancias han sido especialmente crueles contigo. Llegaste ahí porque durante mucho tiempo ignoraste las señales, posponiste las decisiones difíciles, elegiste la comodidad inmediata sobre la construcción de largo plazo. Esta no es una acusación,
es una observación. Y es una observación liberadora porque implica que si tus decisiones te trajeron hasta aquí, tus decisiones también pueden llevarte a otro lugar, pero solo si estás dispuesto a tomar decisiones diferentes de las que has estado tomando. La responsabilidad personal es el precio de entrada a la transformación. Mientras sigas buscando factores externos para explicar tu situación, esos factores externos también tendrán el poder de cambiarla. Pero cuando asumes responsabilidad completa, recuperas poder completo para crear cambio. Déjame contarte sobre 3 personas que conocí, cada una en una situación financiera desesperante, cada una con una respuesta diferente a su crisis, cada una con un resultado diferente. La primera era una mujer que había perdido su trabajo y estaba acumulando deudas rápidamente. Su respuesta fue buscar culpables. La empresa que la despidió sin razón, la economía que estaba mal, el gobierno que no ayudaba a las personas como ella. Pasó meses concentrada en la injusticia de su situación, esperando que alguien reconociera su sufrimiento y viniera a resolver sus problemas. Cuando la volví a ver 2 años después, estaba en una situación aún peor, con más deudas y más resentimiento. El segundo era un hombre que también había perdido su trabajo, pero cuya respuesta fue completamente diferente. Pasó 3 días sintiéndose mal por su situación. Después se levantó y se preguntó, ¿qué puedo hacer ahora mismo para comenzar a cambiar esto? Comenzó a trabajar en cualquier cosa que pudiera encontrar, aunque fuera muy por debajo de su posición anterior. Usó su tiempo libre para aprender nuevas habilidades. Redujo sus gastos drásticamente. 2 años después, era propietario de un pequeño negocio que le daba más ingresos de los que había tenido en su trabajo anterior. La tercera era una mujer joven que había acumulado deudas enormes en tarjetas de crédito durante sus años universitarios. Tenía 2 opciones: declararse en bancarrota o enfrentar la realidad de que tendría que vivir extremadamente austera durante varios años para pagar lo que debía. Eligió la segunda opción. Se mudó a una habitación pequeña, eliminó todos los gastos no esenciales, consiguió un segundo trabajo. Durante 3 años vivió con menos del 50% de sus ingresos y dedicó todo lo demás a pagar deudas. Cuando la conocí, acababa de hacer su último pago y me dijo algo que nunca olvidaré. Esos 3 años de privación me enseñaron más sobre mi propia fuerza de lo que habría aprendido en toda una vida de comodidad. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 historias? La diferencia está en cómo cada persona respondió a su crisis. La primera buscó culpables y explicaciones. El segundo buscó soluciones y oportunidades. La tercera aceptó las consecuencias de sus decisiones pasadas y se comprometió completamente con la construcción de un futuro diferente. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Salir del límite financiero no requiere ingresos masivos, no requiere una educación especial, no requiere circunstancias perfectas. Requiere algo mucho más simple pero mucho más difícil. Requiere la disposición de vivir por debajo de tus medios el tiempo suficiente para crear una base sólida. La mayoría de las personas subestiman drásticamente su capacidad de reducir gastos. Creen que ya están viviendo lo más austeramente posible, que no hay más recortes que hacer. Pero cuando realmente enfrentan una crisis, cuando realmente no tienen alternativa, descubren que pueden vivir con mucho menos de lo que creían posible. Durante años he observado que las personas prósperas comparten una característica común: la capacidad de vivir por debajo de sus medios, independientemente de cuáles sean esos medios. He visto personas con ingresos modestos crear fortunas sólidas porque gastaban menos de lo que ganaban e invertían la diferencia.
Y he visto personas con ingresos altos vivir en crisis constante, porque sus gastos siempre crecían para igualar o superar sus ingresos. El principio es simple. Si gastas menos de lo que ganas, con el tiempo tendrás abundancia. Si gastas más de lo que ganas, con el tiempo tendrás escasez. No importa cuánto ganes, este principio matemático siempre se cumple. Pero implementar este principio requiere estrategias específicas. Primero, necesitas saber exactamente dónde va tu dinero. La mayoría de las personas en dificultades financieras no tienen una imagen clara de sus gastos reales. Creen que saben, pero cuando realmente analizan cada peso que sale de sus bolsillos, descubren fugas que no conocían. Segundo, necesitas distinguir entre gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son los que debes pagar sí o sí. Renta, servicios básicos, seguros, pagos mínimos de deudas. Los gastos variables son todo lo demás. Y aquí está la oportunidad. Siempre hay más flexibilidad en los gastos variables de lo que inicialmente crees. Tercero, necesitas crear lo que yo llamo una distancia de seguridad entre tus ingresos y tus gastos. Esta distancia es lo que te permitirá respirar, planear, invertir en tu futuro. Sin esta distancia, estarás siempre viviendo al límite, sin importar cuánto ganes. Crear esta distancia requiere sacrificios temporales para obtener beneficios permanentes. Significa elegir vivir en un lugar más pequeño durante unos años para poder ahorrar dinero. Significa cocinar en casa en lugar de comer fuera. Significa postergar compras no esenciales hasta que tengas una base sólida. Significa decir no a invitaciones y actividades que cuestan dinero que no tienes. Estos sacrificios no son permanentes, pero sí son necesarios. Son el precio que pagas por haber permitido que tu situación llegara al límite. Y aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Mientras más tiempo hayas permitido que tu situación empeore, más dramáticos serán los cambios necesarios para corregirla. Pero también es cierto que estos cambios dramáticos pueden producir resultados dramáticos. Cuando realmente te comprometes con vivir por debajo de tus medios, cuando realmente eliminas todos los gastos no esenciales, cuando realmente haces de la recuperación financiera tu prioridad número 1, puedes crear cambios sorprendentemente rápidos en tu situación. La transformación real requiere que cambies no solo tus acciones, sino tu identidad. Debes dejar de verte como alguien que está pasando por una crisis temporal y comenzar a verte como alguien que está construyendo una base sólida para el resto de su vida. Debes dejar de verte como víctima de las circunstancias y comenzar a verte como arquitecto de tu destino. Y debes entender que cada día que pospones estos cambios, cada día que esperas que las cosas mejoren por sí solas, cada día que eliges la comodidad sobre la construcción, es un día que estás eligiendo permanecer donde estás. Porque la transformación no es algo que te sucede, es algo que tú creas con decisiones conscientes y consistentes en el tiempo. Número 7. El límite como alerta, no como condena. Si hay algo que quiero que entiendas completamente antes de que termines de escuchar estas palabras, es esto. El hecho de que estés viviendo al límite financiero no dice nada definitivo sobre tu valor como persona, sobre tu inteligencia, sobre tu capacidad o sobre tu destino. Lo único que dice es que has llegado a un punto donde las señales ya no pueden ser ignoradas, donde el cambio ya no puede ser pospuesto, donde la transformación se ha vuelto una necesidad urgente. El límite financiero no es una condena, es una alarma. Es la vida gritándote que el camino que has estado siguiendo no te está llevando hacia donde quieres ir. Es una oportunidad disfrazada de crisis, una invitación disfrazada de presión,
un regalo disfrazado de problema. He observado durante décadas que algunas de las personas más prósperas y sabias que he conocido pasaron por períodos de escasez extrema en sus vidas. No a pesar de esa experiencia, sino en parte debido a ella. Porque la experiencia de vivir al límite, cuando se usa correctamente, puede enseñarte lecciones sobre el valor del dinero, sobre la importancia de la disciplina, sobre tu propia resistencia y capacidad de adaptación que no podrías aprender de ninguna otra manera. La diferencia entre quienes usan esta experiencia como trampolín y quienes la usan como excusa está en cómo interpretan lo que les está sucediendo. Los que se elevan ven el límite como información valiosa sobre lo que necesita cambiar. Los que se hunden ven el límite como evidencia de que están destinados al fracaso. Pero permíteme ser absolutamente claro sobre algo. Yo no te condenaría por estar en esta situación. No te juzgaría, no te vería como inferior. No consideraría que mereces menos respeto o compasión. Lo que haría es convocarte. Te llamaría a despertar, te desafiaría a reclamar tu poder. Te invitaría a recordar quién realmente eres por debajo de todas las capas de preocupación y cansancio que has acumulado. Porque aquí está lo que veo cuando miro a alguien que está viviendo al límite. Veo a una persona que se ha desconectado temporalmente de su propia magnificencia. Veo a alguien que ha permitido que las circunstancias definan su identidad en lugar de usar su identidad para cambiar las circunstancias. Veo a un rey o una reina que ha abandonado su trono y se ha sentado en el suelo, olvidando que el trono sigue ahí, esperando. El trono del que hablo no es una fantasía, es tu capacidad natural de dirigir tu propia vida, de tomar decisiones conscientes, de crear planes y ejecutarlos, de responder a los desafíos con sabiduría en lugar de solo con reacción emocional. Es tu derecho inherente de vivir con dignidad, propósito y abundancia. Pero abandonaste ese trono el día que decidiste que era más fácil reaccionar que crear, que era más seguro culpar que responsabilizarte, que era más cómodo esperar que alguien más resolviera tus problemas que resolverlos tú mismo. No fue una decisión consciente, fue un proceso gradual de renunciar pequeños pedazos de tu poder hasta que un día te encontraste sintiéndote completamente impotente. Reclamar tu trono no requiere que tengas circunstancias perfectas. Los reyes verdaderos no esperan condiciones ideales para gobernar. Gobiernan las condiciones que enfrentan. No requiere que tengas recursos abundantes. Requiere que manejes sabiamente los recursos que tienes. No requiere que no cometas errores. Requiere que aprendas de los errores que has cometido y uses ese aprendizaje para tomar mejores decisiones. Reclamar tu trono significa asumir responsabilidad total por tu vida a partir de este momento. No responsabilidad como culpa por lo que ha pasado, sino responsabilidad como poder para crear lo que viene después. Significa dejar de buscar salvadores externos y convertirte en tu propio salvador. Significa dejar de esperar que las circunstancias mejoren y comenzar a mejorar las circunstancias. Permíteme contarte sobre un principio que he visto funcionar una y otra vez. Las personas que se recuperan más rápida y completamente de las crisis financieras son aquellas que ven su situación actual como temporal pero significativa. Temporal porque saben que puede cambiar. Significativa porque usan la experiencia para crecer y fortalecerse. No niegan la realidad de su situación, pero tampoco permiten que esa realidad defina su identidad. Dicen: ahora mismo estoy pasando por dificultades financieras, pero eso no es quien soy. Quien soy es alguien capaz de aprender, de crecer, de crear soluciones, de construir algo mejor.
Esta distinción es crucial. Tu situación financiera actual es una circunstancia temporal. Tu identidad como persona capaz de crear prosperidad es permanente. Confundir estos dos elementos es lo que mantiene a muchas personas atrapadas en ciclos de escasez durante años. El límite financiero te está enseñando algo importante sobre ti mismo. Te está mostrando patrones que necesitan cambiar, habilidades que necesitas desarrollar, aspectos de tu carácter que necesitan fortalecerse. Te está forzando a confrontar la diferencia entre lo que dices que quieres y lo que realmente haces cada día para conseguirlo. Pero también te está revelando recursos internos que quizás no sabías que tenías. Te está mostrando que puedes vivir con menos de lo que creías necesario. Te está enseñando que eres más resistente de lo que pensabas. Te está demostrando que puedes encontrar soluciones creativas cuando realmente las necesitas. Y aquí está la verdad más poderosa. El límite es temporal por naturaleza. No puedes permanecer exactamente en el límite indefinidamente. O cruzas hacia la abundancia, o caes hacia una crisis más profunda. Pero quedarte exactamente donde estás no es una opción real a largo plazo. Esto significa que tienes una ventana de oportunidad ahora mismo. Una oportunidad de usar esta presión como combustible para crear cambios que quizás no habrías hecho sin ella. Una oportunidad de desarrollar habilidades y disciplinas que te servirán durante el resto de tu vida. Una oportunidad de demostrar, especialmente a ti mismo, de qué estás realmente hecho. El límite es una invitación a la grandeza disfrazada de problema financiero. Es la vida preguntándote, ¿qué tan serio eres realmente sobre crear una vida próspera? ¿Estás dispuesto a hacer los cambios necesarios? ¿O prefieres seguir quejándote de tu situación? Cada día que permaneces en el límite sin tomar acción decisiva es un día que estás respondiendo esa pregunta. Cada día que pospones los cambios difíciles es un día que estás eligiendo quedarte donde estás. Cada día que esperas que las cosas mejoren por sí solas es un día que estás renunciando a tu poder de mejorarlas tú mismo. Pero también, cada día, es una nueva oportunidad de cambiar esa respuesta. Cada día, puedes decidir que ya no aceptas el límite como tu realidad permanente. Cada día puedes elegir actuar como el rey o la reina que realmente eres, dirigiendo conscientemente tu vida hacia donde quieres que vaya. El límite te está llamando a crecer, a evolucionar, a convertirte en una versión más sabia, más disciplinada, más poderosa de ti mismo. Te está desafiando a demostrar que tu potencial es más grande que tus circunstancias actuales. Te está invitando a escribir una historia de transformación que inspire no solo tu propio futuro, sino el futuro de todos los que te observan. La pregunta no es si puedes superar esta situación. La pregunta es, ¿cuándo decidirás hacerlo? ¿Y qué versión de ti mismo emergirá del proceso? Porque emergerás. La única cuestión es si emergerás más fuerte y más sabio, o simplemente más viejo y más cansado. Esa decisión, como siempre, está completamente en tus manos. Hay un momento en la vida de todo hombre y toda mujer, cuando el espejo les devuelve una imagen que no reconocen completamente. No es la imagen de sus rasgos físicos, sino la imagen de quien se han permitido convertirse. Y en ese momento de reconocimiento brutal, tienen una elección. Pueden voltear la cara y seguir viviendo la mentira cómoda. O pueden sostener la mirada y comenzar el camino de regreso a casa. Tu casa no es un lugar físico. Es esa versión de ti que existía antes de que las preocupaciones te encogieran, antes de que el miedo te hiciera pequeño, antes de que aceptaras que sobrevivir era suficiente. Esa versión sigue ahí, esperando,
No ha desaparecido, solo se ha quedado dormida bajo el peso de todas las excusas que te has contado. El límite financiero no es tu enemigo. Es el mensajero que te trae noticias urgentes. Es tiempo de despertar. Es tiempo de recordar que fuiste diseñado para mucho más que calcular si puedes permitirte un café. Es tiempo de reclamar el gobierno de tu propia existencia. Imagina por un momento que tu vida es como un río que ha estado fluyendo sin dirección, creando charcos de estancamiento en lugar de avanzar hacia el mar. El límite es simplemente el momento cuando el agua se acumula tanto que ya no puede ignorar que necesita encontrar un nuevo cauce. La presión que sientes no es castigo, es la fuerza que te empujará hacia donde realmente necesitas ir. Cada peso que ahorres conscientemente, cada gasto que elimines con propósito, cada decisión que tomes desde la sabiduría en lugar del impulso, es un acto de coronación. Te estás devolviendo el cetro que pusiste a un lado cuando decidiste que era más fácil reaccionar que gobernar. Y si sientes que estas palabras han tocado algo profundo en ti, si reconoces en ellas el eco de una verdad que ya conocías pero habías olvidado, entonces quédate cerca. Suscríbete a este espacio donde continuamos explorando los caminos que llevan de la supervivencia a la soberanía, de la escasez a la abundancia, del sueño al despertar. Porque esto que acabas de experimentar no es un mensaje que se consume una vez y se olvida. Es el comienzo de una conversación contigo mismo que puede durar toda la vida. Y esa conversación, si la mantienes viva, puede transformar no solo tu situación financiera, sino toda tu relación con lo posible. El trono te espera, siempre te ha esperado y siempre te esperará.